Aproximadamente la segunda semana de marzo del 2012, Lorena y yo recibimos una noticia agobiante, emocionante, estresante, compleja, difícil de asimilar, todo lo que usted le quiera agregar a ese tipo de noticias que vienen y nos sacuden la vida y nos hacen repensar muchas cosas. Y es que Lorena estaba embarazada. Íbamos a ser papás. Yo recuerdo que ya después de que se nos pasó el susto a ella y a mí, fuimos con mis suegros, porque eran quienes vivían ahí con nosotros, bueno, cerca en la ciudad, en Guadalupe, y llegamos con mis suegros. Probablemente había sido un domingo, que era cuando llegábamos a su casa. Llegamos emocionados, felices, y le decimos a mi suegro: suegro, va a ser abuelo. Y su reacción fue: no, pues sí, así es. No recibió la noticia como con mucha alegría. Mi suegra un poquito más, pero tampoco vimos mucho entusiasmo. Unas cuantas horas después le llamamos a mis papás. Mi mamá gritó, se oyeron sus gritos hasta Juárez, desde Guanajuato. Pero cuando me pasó a mi papá, le paso el teléfono a mi papá y le digo: papá, vamos a ser papás, vas a ser abuelo. Y mi papá me responde con un así por el teléfono. Yo sentía su indiferencia, que recorría los como 800 kilómetros que hay entre él y nosotros. No oí ni gozo, ni emoción, ni entusiasmo, ni alegría. Escuché un seco: y están conscientes de la responsabilidad que se les viene encima. Esa fue su frase. Fueron las felicitaciones de mi papá. Están conscientes. Y me dijo: porque yo te escucho muy feliz. ¿Estás consciente de lo que se te viene encima en cuestión de meses? Hoy vamos a hablar de paternidad. ¿Dónde está Panchito? Ayúdame porque hay una presentación ahí y ya empecé. Hoy vamos a hablar de paternidad. La paternidad es una cosa, cuando aquellos que no la conocemos, que no sabemos de qué se trata, es una cosa de otro mundo. Es algo así extraño, difícil de entender. Quienes llevan poquito de ser papás, como Sergio, bueno, tienen más por Lalito, pero pienso porque está súper chiquita Valentina, y ahorita Memo y Emma, que también tienen a Josué chiquitito. La primera vez que tú fuiste papá, era como si te sentías igual de inmaduro y sin preparación que yo, pues era agobiante, era difícil, era complejo, ¿no? Casi como una cosa de otro mundo. Uno nace sabiendo ser papá. ¿A qué escuela va uno para aprender a ser papá? ¿Hay alguna universidad? No sé, el TEC de Monterrey, ya ve que esos tienen carreras para todo lo que se les ocurra. La Ibero, la VM, algún lugar en el que, ¿cuáles son las universidades de aquí? La del Atlántico, la Tecnológica, algún lugar que me digan en el que uno puede ir y aprender. Hay una clase que diga cambiar pañales 1, cambiar pañales 2, aconsejar adolescente 1, aconsejar adolescente 2, aconsejar adolescente 3. Yo creo que fácil llegaríamos como al 15, ¿verdad? Ser padre se aprende conforme van pasando las horas y los días y los meses y los años. Termina uno de aprender cómo ser papá. Hermana Amparo, usted tiene 3 y ya terminó. ¿Cuántos años tiene Jerry? No, hombre, ya debería vivir hasta en otra ciudad, no independiente. Se termina con los hijos. ¿Cuántos años tiene el más grande tuyo, Elisa? 10 años. Se termina con los hijos. ¿Cuántos años tiene el más grande suyo, Tomás? 36. ¿Cuántos tienes? 37. ¿Y acabó? Hay puntos básicos que se aprenden, que se deben repetir y confirmar. Lo demás lo aprende uno todos los días.
Y es increíble que sigue y sigue y sigue el aprendizaje. O sea, no puedes decir yo ya me gradué y ahí nos vemos. No. Es la paternidad. Y cuando estoy hablando, hoy voy a usar mucho el término de paternidad, pero por supuesto que estoy hablando no algo exclusivo de los padres, porque alguien puede decir, bueno, ¿y la maternidad qué, pastor? Bueno, es que en la paternidad estoy englobando el aprendizaje y la vida y la experiencia tanto de las mamás como de los papás. No lo estoy encerrando solamente para los papás. La paternidad trasciende a lo biológico. Porque lo biológico son dos células que están dentro del útero de una mujer que se unen y que es fecundado el óvulo y empieza a crecer un grupo de células que en unas cuantas horas son muchas más y en unos cuantos días es una bolita chiquitita y en unas cuantas semanas ya es un ser humano del tamaño de un aguacate. Entonces, eso es lo biológico, pero la paternidad es algo más que lo biológico. La filiación entre un padre y un hijo no solo ocurre a través del vínculo sanguíneo. Habemos hijos que somos hijos adoptados, que tenemos una filiación de paternidad de padre e hijo que trasciende a la sangre. Y la gran pregunta al hablar de paternidad es ¿cómo ser buenos padres? La gran pregunta, sin muchas respuestas concisas, claras, porque no hay una fórmula, no hay si haces esto y haces esto y haces esto, con estos 3 puntos esenciales, con eso ya lo hiciste, vas a ser un gran padre, tus hijos se van a graduar de la universidad y van a tener un gran trabajo y cuando tengas 39 años te van a mantener. ¿Sí es cierto? No hay claves, no hay respuestas concisas, hay experiencias. Hablamos entre unos y otros y nos cuestionamos y decimos, ¿y tú cómo le haces? Y te responden, pues yo he hecho esto y funcionó. Y tú lo intentas hacer y no funciona. Yo recuerdo las pláticas de mi papá con sus compañeros. Mi papá fue maestro toda la vida y estuvo rodeado pues del gremio de los profesores allá en Guanajuato. Y él siendo maestro se reunía con sus compañeros maestros y había una queja constante entre los profesores que tenían hijos de mi edad, que íbamos creciendo y íbamos secundaria y preparatoria y a punto de entrar a la universidad, y la queja y el dolor de muchos de ellos es que mis hijos no quieren estudiar. Les insisto y les busco y los inscribo y los regaño y les grito y les pego y no quieren estudiar, no quieren, no les va bien en la escuela, están todos reprobados y mi papá los escuchaba y mi papá tuvo 4 y él decía, pues a lo mejor con un poquito de ironía, entonces tus hijos no quieren estudiar. No, fulano, mira, ya reprobó y aquel anda de alcohólico y anda de no sé cuánto. Y mi papá le respondía, mira, si tú quieres tener la experiencia de tener un hijo que estudia, yo te presto 1. Yo tengo 4 y los 4 quieren estudiar y sale muy caro que todos estudien. Entonces no hay claves, no hay fórmulas. Cuando finalmente nuestros bebés llegan con nosotros, nos preguntamos, ¿responderemos de la forma correcta a las necesidades e inquietudes que tienen nuestros hijos? La otra pregunta que nos hacemos, y yo me hice constantemente, ya Agustín ya venía en camino, ya no había vuelta atrás, pero yo me preguntaba una y otra vez, ¿y estoy listo para ser papá? ¿Estoy listo para tener este regalote de Dios? El maestro Yoda dijo, somos lo que llegan a ser. Y es que lo que nosotros somos, lo que nosotros construimos en nosotros mismos, eventualmente se va a plasmar, a filtrar en nuestros hijos, y aquello que tú eres es lo que vas a ver reflejado en ellos. Y esto es muy demandante, es muy fuerte decir esto, porque tus grandes éxitos muy seguramente serán sus grandes éxitos, pero tus grandes fracasos muy probablemente serán sus grandes fracasos. Y trasciende a veces incluso al vínculo personal.
De manera que tenemos hijos que sus padres fueron exitosos y aprendieron a ser trabajadores e íntegros, pero también tenemos padres que tuvieron luchas con ciertos pecados, con ciertas situaciones, y ves reflejado eso en los hijos. Y entonces otra vez salta a mi mente la pregunta: ¿y estoy listo para ser papá? Resulta imposible que al hablar de paternidad no volvamos nuestros ojos hacia nuestros propios modelos de paternidad. Nuestros padres marcan nuestras vidas desde el instante mismo en que nacemos. Desde el instante mismo en que nacemos. Tuve un grupo de discipulado de adolescentes una vez, y el manual, el libro que estábamos siguiendo tenía algunas preguntas que para compartir. Y entonces una de ellas era: ¿cómo naciste? Descríbenos cómo y dónde naciste. Y alguna de ellos respondieron: pues yo nací en La Conchita, un hospital muy famosón allá en Monterrey. Yo nací en el ISSSTE. Y una de ellas, y nos dejó así helados: yo nací en la calle. Y todos nos asustó escuchar eso, ¿no? Yo nací en la calle. ¿Cómo, Karen? ¿Cómo que naciste en la calle? Sí, yo nací en la calle. Mi mamá no alcanzó a llegar al hospital. Buscamos un taxi, y antes de subirnos al taxi, yo nací. Y luego buscabas un poquito, estudiabas un poquito la vida de Karen, y es un nombre ficticio de alguien que estaba en ese grupo, y notabas todas esas ausencias, todas esas situaciones incompletas en su vida, como en la nuestra. Es que somos individuos incompletos, somos gente que por más que nos esforzamos, rascamos un poquito en esas vidas y nos damos cuenta que hay bloques que nunca llegaron al muro. Y nuestra construcción, si fuésemos una casa, está llena de pequeños huecos arriba y abajo, de cosas que no llegaron, y no llegaron en muchas ocasiones por nuestros modelos paternos. Nuestros padres marcan nuestras vidas desde el instante mismo en que nacemos, para bien y para mal. Para bien porque nos fortalecen, nos instruyen, nos dirigen, y para mal porque también nos dirigen y nos hacen fuertes, pero para lo malo. Los que saben de educación infantil dicen que los primeros 4 años en la vida de un individuo son esenciales para su desarrollo. Que lo que tú inviertes, lo que tú pones, lo que tú derramas en la vida de un niño en sus primeros, o una niña en sus primeros 4 años, van a definir su futuro. Y que después de esos 4 años, 5 años, va a haber un periodo que le llaman un periodo de latencia. No te vas a dar cuenta de nada, no vas a saber mucho de él, lo vas a ver creciendo como un niño común y corriente, como todos los demás. Y va a jugar, y va a reír, y va a hacer todo lo que cualquier niño hace. Pero entonces va a llegar a la adolescencia, y vas a empezar a notar cosas raras, cosas peculiares, detalles en su carácter, y entonces se va a hacer evidente lo que ocurrió en los primeros 4 años. Y si en tus primeros 4 años fui fortalecido y dirigido y enseñado y orientado, y fui motivado, y me dijeron que era guapo, que era fuerte, que eras bonita, tú vas a tener la seguridad en tu vida adulta. Y si en esos primeros 4 años hubo muchos huecos en tu vida, se van a hacer más grandes y más evidentes después. Si no recibimos el amor y cuidados necesarios, se producen heridas. Yo escribí difíciles de borrar, aunque la fuente que tomé dice heridas que no se pueden borrar. Nuestra iglesia tiene un programa que se llama Contracorriente. Es un curso de 8 semanas, y tratamos algunos temas de estos. Pero hay una pregunta que resonó cuando estaba preparando este mensaje. Es una de las preguntas de Contracorriente, y dice: ¿sientes que tus padres terrenales te amaron mucho
o te lastimaron mucho? ¿Sientes que tus padres terrenales te amaron mucho o te lastimaron mucho? Y las preguntas están hechas para hablar y para abrir el corazón. Pero la verdad es que la respuesta honesta a esa pregunta es ambas. Tus padres te aman mucho y tus padres te lastiman mucho. Y si tú eres papá, tú amas mucho a tus hijos. Yo conozco muy pocos papás o mamás que no amen a sus hijos. La mayoría, el 99%, porque sí me ha tocado un 1% que son muy extraños y que no aman mucho a sus hijos, pero el 99% de las personas que tienen hijos los aman profundamente. Darían su vida por ellos. Invierten horas y horas de su día buscando el bienestar de sus hijos. Los aman increíblemente. Pero si tú eres papá, si tú eres mamá, debes estar consciente que tú amas mucho, pero también lastimas mucho a tus hijos. Nuestros padres que nos aman y nos lastiman, ellos son quienes en esos años de formación nos deben cuidar, amar, proteger, sostener, proveer, dirigir. Su ejemplo nos prepara para convertirnos en buenos padres cuando llegue el momento. Y gracias a Dios por aquellos papás que estuvieron presentes, que nos ayudaron, que hicieron su trabajo de la mejor manera que pudieron. Quizá no fue la mejor, pero fue la mejor que ellos tenían. Usaron de los recursos que estaban a la mano para poder sacarnos adelante. Y a lo mejor hoy decimos: ay, cómo me hubiera gustado poder tener la bici roja que yo tanto quise, el carro que yo tanto quería. Cómo me hubiera gustado poder manejar cuando tenía 15 años. Yo manejé un carro hasta que fui novio de Lorena cuando tenía 20 y tantos años, porque en casa no había carro. ¿Cómo me hubiera gustado? Algunos de nosotros luchamos con eso, y la verdad es que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Y gracias a Dios por ellos. Pero ¿qué pasa cuando buscamos un poco y nos damos cuenta de que no suplieron lo necesario? ¿Qué pasa cuando alguno de ellos o ambos no estuvieron presentes? ¿Qué pasa cuando no lo supieron hacer bien? ¿Qué pasa cuando fallaron? ¿Qué pasa cuando nos ofendieron más profundamente? ¿Qué pasa cuando fuimos descuidados? ¿Qué pasa con aquellos que han sido abusados o violentados? La persona que más te debe amar y que más debe ver por ti, por tu bienestar, se convierte en el verdugo que más te lastima, que más hiere tu alma y tu ser. Bueno, en cualquiera de los dos casos, cuando hicieron lo mejor que pudieron y nos bendijeron, y cuando no estuvieron o no hicieron lo mejor, en cualquiera de los casos, dile a que tiene junto a ti: tú tienes un refugio. Díselo. Tú tienes un refugio. Sea que hubo o no, sea que estuvo o no, sea que te ayudó, te detuvo, lo que sea que haya pasado en tu vida, tú y yo tenemos un refugio. La Biblia dice: nuestro refugio es nuestro Dios. En Él encontramos un lugar de restauración. Si no tuvimos buenos padres, no tenemos pretexto para no ser buenos padres nosotros. Si yo no tuve un buen papá, ese no es un pretexto para yo no convertirme en un buen padre. La Biblia dice que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, si Dios está contigo, si Dios está junto a ti, si Dios camina junto a ti, entonces, escúchame, tú no tienes pretexto. Porque algunos decimos: bueno, es que yo sufrí tanto, es que luché tanto, es que me faltaron tantas cosas que por eso soy un patán. No. Es que yo luché tanto, lloré tanto, y por eso yo soy como soy, y así seguiré y nunca cambiaré, como dice la canción. No tienes pretexto. Y si ya llegaste a Cristo, menos tienes pretexto.
menos tienes pretexto. No sé ni cuál es. La Biblia dice que Dios es nuestro ejemplo. Y el día de hoy voy a mencionar tres áreas, tres cosas, tres ideas muy sencillas. No son las únicas que la Biblia menciona, pero son tres áreas en las cuales Dios nos es ejemplo como Padre. La Biblia dice que cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, hay una frase que Jesús usa en el Evangelio de Juan y es: yo les he dado a conocer tu nombre. Y esa frase, esa oración de Jesús me habla mucho de lo que Jesús quería hacer contigo y conmigo, porque ya conocíamos el nombre de Dios excepto uno: Padre. Jesús cada vez que se acerca al Padre le dice así: Padre. No le dice Dios, no le dice Creador, le dice Padre. Padre, gracias porque siempre me escuchas. Padre, yo sé que tú estás conmigo. Es más, cuando está a punto de ser ejecutado en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en Dios, tú y yo encontramos ejemplo. Dios nos es ejemplo a ti y a mí como Padre. Primero, para suplir nuestras necesidades de paternidad y de maternidad, para completarnos a ti y a mí. Y segundo, para convertirnos en nuestra mejor versión, si es que ya eres papá, o para el día que tú te conviertas en uno. Sí. Melón o sandía. Gracias. Las tres áreas de las cuales quiero hablar son áreas que nos sanan y que nos enseñan. ¿Cómo recibimos sanidad? Cuando volteamos los ojos hacia Dios y lo vemos. Fíjese lo que dice el Salmo 34. Salmo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová. Usted conoce este salmo. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y luego el verso 5 me gusta. Lo lee conmigo en voz alta. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Léalo conmigo una vez más, el verso 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El verso 6 se lo leo, dice: este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este salmo me dice que cuando usted y yo nos sentimos incompletos de alguna forma, usted y yo podemos voltear hacia el cielo y mirar a nuestro Dios, y en Él somos completos. Y que cuando usted y yo volteamos hacia el cielo y miramos a nuestro Dios, el versículo 5 dice: yo no voy a ser avergonzado. Cuando nos sentimos incapaces, incompletos, podemos mirar al Señor y ser alumbrados. Entonces, tres cosas, tres ideas muy simples, muy sencillas, de tres áreas, de tres formas en las cuales Dios nos es ejemplo a usted y a mí. Primero, para completarnos si es que sentimos que en nuestra construcción le quedaron algunos huecos relativos a la paternidad. Y segundo, para fortalecernos y convertirnos en grandes papás y en grandes mamás. La primera idea es provisión. Repita conmigo fuerte: provisión. Mateo capítulo 7, versículos 9 en adelante dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Y Jesús aclara: claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan? El ejemplo está buenísimo. Jesús está diciendo: mira, si tú que eres malo, o sea, ya no soltó un chicotazo Jesús, ¿verdad? Si tú eres malo y si uno de tus hijos se acerca contigo y te dice: tengo hambre, no le dices: ahí hay piedras, mijo, cómetelas. No. Si uno de tus hijos te dice: quiero papá, ya no quiero frijolitos, quiero carnita, tú no sacas una serpiente de una culebra del monte y se la traes y se la pones en la mesa y se la das a comer.
procuras lo mejor. Y Jesús dice, tu Padre Celestial da, este pasaje me gusta, sabe dar buenos regalos a sus hijos y da buenos regalos a quienes se los piden. Dios nos enseña con su ejemplo el grado de provisión que debemos tener hacia nuestros hijos. Quiero acotar algunas cosas. La primera de ellas es que proveer no solo es alimentar. ¿A qué me refiero con esto? Proveer no solo es suplir las necesidades físicas de los nuestros. Podemos suplir toda necesidad material y no dar ni visión ni dirección, y seremos un fracaso como proveedores. Lo voy a decir otra vez. Proveer no se trata solo de alimentar. Podemos suplir todas las necesidades materiales de nuestros hijos. Nuestros hijos pueden tener todo lo que se les antoje. Podemos desvivirnos en adquirir cualquier cantidad de cachivaches para ellos, y mire que hoy hay puños de ellos. Podemos esforzarnos porque tengan el juguete de moda y la tablet y lo que sea, y lo digo como mis hijos tienen algunas de esas cosas. Podemos esforzarnos porque tengan todo lo que aparentemente necesitan, pero no dar visión y dirección a nuestros hijos nos convierte en un fracaso como proveedores. Dios es nuestro proveedor de visión y de dirección. Él ha puesto dentro de nosotros una imagen de las cosas que tú y yo debemos ser, y ha puesto también el deseo dentro de nosotros para llegar a serlo, y ha puesto un hambre en tu interior que te hace saber que solo obtener esa imagen, ese sueño, esa idea que Dios puso en tu corazón te va a dar completa satisfacción. Eso solo lo encuentras en Cristo. Esa es la imagen que Dios pone dentro de nosotros. O sea, Dios ha puesto en ti y en mí un sentido, un propósito. Él quiere que tú logres algo, y en algunos se ha visto reflejado en su vocación, o en su carrera, o en su trabajo, o en el negocio que emprendiste, o en el ministerio que desarrollas. Pero Dios lo puso dentro de ti y lo puso para que lo cumplas. Él es la fuente de visión y de provisión y de dirección, perdón. Pero tú y yo somos la fuente de visión para nuestros hijos. Hace un tiempo, un pastor, un viejito, Manuel Padilla, que compartió con nosotros hace un poquito más de un año, creo que en un Día de las Madres, me preguntó: ¿y qué ministerio van a tener tus hijos? Y yo le respondí: pues el que ellos quieran. Y me dio una palmada en el hombro y me dijo: necesitas dirigirlos. Y me dijo él: no es lo que ellos quieran, es a donde tú los dirijas. Quiere decir que es mi responsabilidad como papá agarrar. De hecho, el Salmo dice eso, ¿no? Que ellos son como flechas en mi depósito. Dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, su depósito de flechas. Y las flechas, yo no conozco a alguien que agarre una flecha y la aviente así con la mano y que llegue al lugar donde tiene que llegar. Las flechas se toman, uno se instruye, se tiene la herramienta necesaria, se estira el hilo junto con el arco o la ballesta, y uno apunta, y entonces la flecha llega a su lugar. Es que las flechas no llegan al blanco solas. Y mis flechas, yo tengo dos, una de 6 y una de 2. Y Gerardo tiene 3, una de 25 y otras 2 tantito más grandes. Y Memo tiene 2, una de 5 y una de ¿cuántos días tiene? Casi un mes. Pero las flechas no llegan al blanco solas. Es mi responsabilidad dirigirlas. Algunos de nosotros decimos: a mí no me dieron dirección, a mí nadie me instruyó, mi papá no agarró la flecha y el arco y lo tensó suficiente y me lanzó para llegar a donde yo debía llegar. Bueno, tranquilo, no es un pretexto. La fuente de visión y de dirección es nuestro Dios. Y si tú te sientes, porque yo me he sentido sin dirección, sin propósito, sin claridad, yo puedo venir a mi Padre Celestial y Él me da dirección.
y sentido y propósito y una visión clara de lo que yo tengo que hacer. Entonces, tú eres la fuente de visión para tus hijos. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es proveer a mis hijos no solo lo material, sino visión y dirección. Ellos son flechas en mi depósito y yo debo darles intención. Primer cosa entonces, provisión. Segunda cosa, protección. El Salmo 91, usted lo ha leído muchas veces, se lo sabe de memoria, pero se lo voy a leer en una versión que usted no sabe de memoria. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Esa imagen está padrísima. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una patita caminar junto con sus patitos detrás. La imagen es padrísima. Estaba yo creo que estaba en Dallas. Andábamos allá por un rancho cerca de Dallas y nos paramos porque delante de nosotros había una patita que iba con su bola de patitos detrás y enseguida había como un arroyo. Entonces nos detuvimos para que cruzaran y luego nos quedamos así absortos viendo a la pata con sus patitos cruzando el arroyito nadando. La imagen de Dios cubriéndonos a usted y a mí como debajo de sus alas, como la mamá gallina que trae a sus pollos debajo y los cubre. Jesús en Mateo 23:37 dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Y esta frase es muy fuerte para mí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Y lea conmigo la última frase: pero no me dejaste. Es que nuestro Dios es protector, pero para que Dios lo proteja, usted se tiene que dejar. Para que Dios lo tenga debajo de sus alas es una condición a la cual usted se arropa, se cobija. Y ya vemos 2, 3 inquietones, pollos inquietos que andamos corriendo por todas partes y está plena tormenta y la gallina quiere protegerte, pero tú estás allá lejos, no te dejas. Dios está diciendo: yo quise protegerte, pero tú no te dejaste. Eso quiere decir que aunque Dios es poderoso y soberano, tú te puedes salir de la protección de Dios. Que aunque Dios es maravilloso y grande y más grande que cualquier otra cosa, ¿es posible para ti y para mí salirnos de la protección de Dios? Sí, sí es posible. Él quería protegerlos y no se dejaron. Deuteronomio 1, versículos 30 y 31 dice: el Señor vuestro Dios, que marcha a vuestro frente, combatirá por vosotros, como visteis lo que hizo en Egipto y en el desierto, donde has visto que el Señor tu Dios te llevará. Y esta imagen, imagínelo conmigo: el Señor tu Dios te llevará como un hombre lleva a cuestas a su hijo a todo lo largo del camino que habéis recorrido hasta este lugar. Nuestro Dios es protector y Él quiere cubrirnos, Él quiere protegernos, Él quiere llevarnos encima como caballito y llevarnos a través de los caminos más difíciles. Él es nuestro protector. Tú y yo tenemos un lugar donde podemos correr cuando nos sentimos inseguros y vulnerables. Recuerdo la única vez que mis oídos en vivo y en directo han escuchado el disparo de una metralla de calibre alto fue una ocasión que hubo un enfrentamiento muy cerca de mi casa. Un helicóptero estuvo disparando hacia un grupo de maleantes a 3-4 cuadras de mi casa. ¿Cómo se oye eso? Emocionante, ¿verdad? Y después pasamos por ahí, vimos las marcas en el piso y te das cuenta de que una sola de esas balas fácil atraviesa el techo de tu casa sin problema.
Sonó eso como a las 3 de la mañana, me parece, o empezamos a oír el helicóptero muy cerca y de repente sonó la matraca, fuertísimo. Y nos despertó a Lorena y a mí. Y Lorena volteó conmigo y me dijo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, pues, ¿qué vamos a hacer? A donde sea que nos movamos, si nos quedamos aquí y eso atraviesa el techo y no pasa nada, nos quedamos aquí. Y si nos vamos abajo teníamos un ventanal que quedaba enorme, que daba hacia el patio. Le dije, ¿tú crees que nos va a proteger algo? Yo le dije a Lorena, vamos a confiar, que no va a pasar más, que Dios nos va a guardar. Tú tienes un lugar donde puedes correr cuando te sientes inseguro y vulnerable, y es tu Dios. La Biblia dice que Él quiere protegerte, que sus plumas quieren estar ahí encima de ti, dándote cobijo y protección. El Salmo 27, verso 5 dice, Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Ahora, claro que con el santuario no estamos diciendo que cuando estés inseguro y vulnerable vengas aquí a la iglesia. Digo, puedes venir, ¿verdad? Pero no sé si sea un lugar tan seguro. Pero realmente estamos hablando del lugar de la presencia de Dios. Tu refugio está encontrándote en lo secreto con tu Dios, que es el que guarda tu vida y la de los tuyos en sus manos. Él es nuestra protección y es su ejemplo para nosotros de proteger a los nuestros. La primera cosa, entonces, provisión. La segunda idea, protección. La tercera idea, compasión. Repita conmigo fuerte, compasión. Isaías 49, versículos 14 en adelante dice, pero dice Sión, el Señor me ha abandonado, mi Dios me ha olvidado. Y Dios responde, verso 15, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque alguna se olvidase, yo, dice el Señor, jamás te olvidaría. Míralo, en las palmas de mi mano te tengo tatuada, tus muros están ante mí perpetuamente. ¿Puede una mujer que crió a uno de sus hijos olvidarlo? Dejarlo ahí perdido lejos, y quién sabe qué le pasó. No conozco a ninguna que yo conozca. Pero Dios dice, y aun si alguna de ellas lo hiciera, yo no te olvidaré. Nuestro Dios muestra su compasión con sus hijos como la madre hacia el hijo de sus entrañas. Y yo quiero preguntarle, ¿usted como hijo alguna vez cometió algún error? ¿Alguna vez se portó muy mal? ¿Alguna vez usted hizo algo muy feo? Metió las 4 patas, hizo lo que no debía. Y alguno de ustedes o alguno de nosotros que hemos cometido esas barbaridades, alguno de tus hijos, para plantear la pregunta diferente, ¿alguna vez se ha portado mal? Carmen, tienen 3 años, tiene Juanito. No, ¿cuántos años tiene Juanito? ¿Qué mal se puede portar Juanito? Pues sí puede portarse mal. ¿Alguna vez se portó mal alguno de sus hijos, Noé? Muy mal. Y cuando llegaron con usted y le pusieron ojitos de borreguito a medio morir y lloró un poco, ¿qué hizo usted? Le dijo, qué bueno que viniste, y le dio una patada y lo sacó de la casa y agarró todas sus cosas y las aventó a la calle. Sí. No, ¿verdad? Le abrazaron, le consolaron, le tomaron y le dijeron, ya, tranquilo. Quizá el mejor ejemplo es el que encontramos en Lucas capítulo 15. Léalo conmigo en esta versión que está muy bonita. Estoy ya a punto de terminar.
Lucas 15, versículo 11 dice: para ilustrar mejor esa historia, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera a comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Algo así como que esta es la comida de los puercos y no te metas con ella porque es de ellos. No sé si sea agradable, pero él quería comerlo. Verso 17: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Verso 20: entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor. ¿Y de qué? Y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Qué increíble ejemplo de compasión. Algunos no recibimos tanta compasión quizá de nuestros padres. Algunos cometimos un error y nos dijeron: hasta aquí te apoyé. Algunos se casaron antes de tiempo y sus papás les dijeron: ni modo, mijo, ya empezó, así es que solito. Algunos caímos en alguna adicción y tus padres te dijeron: yo no me voy a meter ahí, hazte bolas tú solo. Algunos de nosotros fracasamos en nuestra carrera y papá y mamá habían dicho: te pago una carrera y si no la sacas adelante, yo no le entro. Y nos dejaron solos. Algunos cometimos algún error, el que sea, y no fuimos el objeto de la compasión de nuestros papás. Pero nuestro Dios es compasivo y nos enseña con su ejemplo el amor y la restauración que un padre tiene hacia sus hijos. 3 ideas muy simples, y al meditar en esas 3 ideas aprendemos nosotros a ser los mejores padres a los cuales Dios nos ha llamado a ser. Y quiero que terminemos en este día. La ausencia o el mal modelo de nuestros papás no es un pretexto para que nosotros no seamos buenos padres, ni tampoco es un pretexto para culparlos por nuestros fracasos. Nuestro Dios es quien nos completa a usted y a mí. Y la buena noticia es que hoy podemos venir delante de sus pies y decirle: me siento mal construido. Siento que debieron haberme puesto muchas más cosas, pero hoy volteo y me veo a mí mismo y digo: me falta tanto. Y probablemente sí es porque mis papás no hicieron lo que debían de hacer, pero no es un pretexto para quedarnos así. Si usted y yo ya llegamos a Cristo, usted y yo tenemos la fuente de vida eterna ante la cual podemos venir
y nos completa y nos adiestra y nos alista para lo que sea que vayamos a enfrentar. Y si ellos no hicieron su chamba, Dios sí hace su chamba. Solo es cuestión de acercarnos y recibirlo. Y la otra cosa que yo quiero decir es, algunos como yo todavía nos sentimos, tengo 2 hijos, yo no sé qué voy a hacer con ellos. Tengo 3, 4, 5, no sé los que usted tenga. Todavía no sé si estoy haciendo una buena chamba. Bueno, no es pretexto no saber, porque la fuente del modelo de paternidad para usted y del modelo de maternidad para usted y para mí es Dios mismo. De Él dependemos y Él es quien nos enseña. Y alguien aquí puede decir, no, hombre, pastor, pues tengo 16 años, 17, 18, 20, yo no tengo hijos. Y tiene razón. Pero ¿sabe cuánta necesidad hay en nuestra tierra de hombres y mujeres que tomen el compromiso de convertirse en padres de una generación? ¿Sabe usted cuántos chamacos hay en su colonia, nada más en su colonia, que sus papás y sus mamás no están presentes por infinidad de razones justas, algunas de ellas, pero que necesitan que un hombre o una mujer santa, justa y llena del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo se reúnan con ellos y les digan, yo sé que no tienes, pero mira, así se es un hombre íntegro, así se es una mujer íntegra? Y le necesitan a usted y me necesitan a mí. Por eso es tan importante escuchar esta palabra el día de hoy, porque a lo mejor usted todavía no es papá, pero sí tiene hijos cerca de usted que necesitan que usted los adopte, que necesitan que usted los abrace. A lo mejor usted todavía no es mamá, pero sí hay alrededor de usted 2, 3, 4 chiquillos que necesitan que usted les abrace, que les ame, como no les han amado bien, pero usted es un hombre y una mujer santos, llenos del Espíritu Santo, que han vencido el pecado, que están en el proceso de la santificación. Si cualquier otro fulano o cualquier otra mujer se acercan a cualquiera de esos niños, es probable que ellos vayan a ser víctimas de abuso. Pero si usted, que está lleno del Espíritu Santo y que entiende que ha vencido el pecado, que ha sido santificado por el poder de Dios, usted va y los abraza y los ministra, ellos no corren peligro al lado de usted. Le necesitan a usted, me necesitan a mí. Es más, algunos de nosotros no nos hubieran pasado las cosas que nos pasaron si algún hombre, alguna mujer llenos del Espíritu Santo hubieran agarrado la onda, si hubieran acercado a nosotros y nos hubieran dicho, tranquilo, estás en un lugar seguro. Por eso es tan importante escuchar la palabra de paternidad en estos días. Y yo quiero animarle, alguno de ustedes dice, yo todavía ni tengo hijos. Alguien puede decir, no, hombre, pastor, yo ya tuve todos los hijos que tenía que tener, ya tengo hasta nietos y no quiero ni verlos porque son bien latosos. Pues no ha terminado su labor, porque a lo mejor ya terminó con sus hijos y sus nietos, pero otra vez, ahí cerca de usted, aquí mismo en la iglesia, hay 2, 3 chiquillos que necesitan que un hombre y una mujer de Dios se levanten y les instruyan como padres a su generación. Incline su rostro conmigo y vamos a orar. Yo quiero orar 3 cosas muy simples. La primera de ellas, si nuestros modelos de paternidad no fueron los correctos, vengamos a nuestro Dios, que es el refugio, nuestro lugar sagrado. No es aquí, es Dios. Acerquémonos pues confiadamente y que Él complete nuestras vidas. Si usted dice, yo siento que no me construyeron bien, yo siento que faltó algo en mi vida, póngase de pie conmigo y eleve sus manos al Señor y su rostro al Señor y dígale conmigo, Señor, yo necesito que tú completes mi vida. Yo me abrigo, me acojo, me pongo debajo de tus alas y ruego, Señor, que tu provisión, tu protección, tu compasión sean derramadas sobre mi vida. Nadie me enseñó, pero puedo venir delante de ti y tú sí me enseñas, tú sí me instruyes. Oro, Señor, en este día, Señor, que tú, Señor, derrames eso, tu provisión, tu compasión, tu protección sobre nosotros. Enséñanos, oh Dios, que cuando no nos protegieron, tú sí estabas ahí protegiéndonos.
Enséñanos que cuando nos rechazaron y nos aventaron fuera de casa, Señor, sin nada de compasión, tú sí estabas ahí, en ese mismo lugar, Señor, abrazándonos y sosteniéndonos. Y hoy somos lo que somos porque aunque nuestros padres no nos cuidaron, tú sí nos cuidaste. Y tú sí quieres seguir completándonos. Y tú sí quieres seguir construyéndonos. Y tú no te cansas, Señor, de abrazarnos y de restaurarnos y de perdonarnos, porque eres nuestro Padre amoroso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Quiero orar una segunda cosa, y es: yo soy papá, yo necesito que Dios me ayude a ser un buen papá. Si usted ora de esa forma, le pido que ore donde está y le diga: Señor, enséñame. Enséñame, ayúdame, Señor. No sé cómo hacerlo. Es más, no sé cómo ya pasaron 6 años, Señor. Y no sé cómo le voy a hacer cuando vaya a la secundaria, cuando vaya a la preparatoria. No sé ni dónde voy a estar yo, Señor. Pero tú me vas a ayudar. Yo vengo a tus pies, Señor. Ayúdame. Ayúdame a ser un buen padre. Ayúdame a dirigir correctamente a mis hijos, Señor. Ayúdame a instruirlos, a enseñarlos, a dirigirlos. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad y que se vea reflejada en mis hijos, Dios. Ayúdame, Señor, a vencer para que mis victorias sean sus victorias y no que mis fracasos sean sus fracasos. Ayúdame a vivir victorioso, Señor, para que cualquier área de pecado, Señor, con la cual yo esté lidiando, Señor, ya sea una victoria, de manera que no los vea yo cuando ellos tengan 33 años de edad luchando con las mismas cosas con las que yo estoy luchando ahorita. Enséñame, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Dios. Y la última cosa que quiero orar con usted, familia: Dios lo llamó a usted a ser padre de hijos que no son de su sangre. Y se lo tengo que decir otra vez: Dios le llamó a usted, sea que ese es un jovencito de 15 años o es un hombre maduro de 60. Dios le llamó a usted y a mí a ser papás. Dios le llamó a usted y a ustedes, hermanas, a ser mamás de hombres y mujeres que no son sus hijos de sangre, pero que Dios los ha puesto para que sean sus hijos espirituales. Responda a ese compromiso. Y esto sí es una decisión suya. Responda a ese compromiso. Dígale conmigo al Señor: Señor, aquí estoy y he escuchado tu palabra, Señor, y no ha caído en un lugar hueco, ha caído muy profundo en mi corazón. Y tú me has llamado a ser padre de hombres y mujeres que no son mis hijos en la carne, pero que son mis hijos espirituales. Perdóname, Señor, por las veces que yo no he tratado a mi esposa como debía delante de ellos. Perdóname por el mal ejemplo que les he dado a mis hijos espirituales, Señor, sobre cómo se es un hombre íntegro. Perdóname por las veces que me he pasado rojos delante de ellos en el semáforo. Perdóname por las veces que he hablado en doble sentido delante de ellos, Señor. Yo siendo su pastor, ayúdame.